poderosas. Ustedes han sido formados y el Señor está esperando que hagan cosas poderosas. Pero la verdad es que algunas veces convertimos lo sobrenatural como muy natural. Es sobrenatural ir a la iglesia. Es sobrenatural sentir la presencia de Dios. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Es sobrenatural servirle al Señor. Eso es algo sobrenatural. Claro, pero usted lo puede volver muy común. Ir a la iglesia de vez en cuando, hoy me doy 3 golpes de pecho y salgo y y sigo mi vida. O sea, lo sobrenatural lo podemos convertir en algo que pueda ser común. Pero mi Dios, el que hemos creído, es sobrenatural y tiene cosas poderosas y hace cosas poderosas. Y Él espera que tú y yo hagamos cosas poderosas, que hagamos cosas, no de algo más poderoso. Para mí es tremendo el saber que soy un discípulo de Cristo, que Él espera de mí muchas cosas. Él espera. ¿Por qué espera? Porque Él ha hecho toda la obra en mí. Él me ha llenado, me ha dotado de dones, me ha dado las fuerzas, me ha dado, y ahora Él está esperando algo. La Biblia dice allí en Mateo capítulo 14, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de Él a la otra ribera. ¿Enseguida de qué? Si usted puede leer la Biblia, antes había pasado un milagro poderoso. El Señor Jesucristo había multiplicado unos panes y unos peces, y toda una multitud había comido de esos panes y de esos peces. Aún los mismos discípulos vieron el milagro en sus manos, porque el Señor les repartió los panes y esos panes empezaron a multiplicarse en sus manos. Eso fue poderoso. ¿Qué discípulos? ¿Cuántos de ustedes no hubiesen querido ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos de ustedes no hubiesen querido coger ese pescado y mientras lo cogía de aquí y lo llevaba a la cesta, ¡prum!, se multiplicaba? Eso es poder sobrenatural. Eso es algo grandioso, eso es algo poderoso. Y eso era lo que había acabado de pasar. Los discípulos acababan de ver, a ser parte de un milagro, ser parte de algo poderoso. Y entonces dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Sigue diciendo allí, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Esto me gusta, mi hermano. ¿Qué hizo primero? Los montó a todos en un barco, a los discípulos, y le dicen: váyase. Y después despidió a la multitud y se subió a orar. ¿Sabe por quién estaba orando? Por sus discípulos, porque los acababa de mandar en una barca y estaba orando por ellos para que eso que ellos habían recibido se pudiera ver en acción. Se pudiera ver en acción. ¿Me estoy haciendo entender? Dígame algo, dígame amén, dígame cállese o algo, pero es que lo veo dormido. Sacuda al que está a su lado y dígale: no te duermas, que el pastor te vio dormir. Y cuando de pronto se sube a orar, y esto a mí me da una confianza, mi hermano, porque quiero decirle que si Dios te ha enviado, el Señor Jesucristo está intercediendo por ustedes. Está intercediendo para que cosas poderosas pasen. ¿Alguien me está entendiendo? Y dice: y cuando llegó la noche estaba allí solo. El versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Cómo estaba? Azotada por las olas. O sea, no les estaba yendo tan bien. ¿Usted se imagina salir de una cosa poderosa, multiplicaciones de panes y peces, milagros, sanidades, cosas hermosas, y de pronto Dios, el Señor Jesucristo, le dice: súbase a esta barca y váyanse? Y allá en la barca empieza a haber problemas. Yo le hago una pregunta. Ellos estaban ahí en esa barca, ¿quién los mandó? El Señor Jesucristo. O sea que estaban donde el Señor Jesucristo quería que estuviera, ¿cierto? A veces creemos que
cuando todo va bien y cuando las cosas están muy bonitas, eso es de Dios. Pero si se puso un poco difícil la cosa, ay, esto ya no es de Dios. Ay, no, esto no es de Dios. Pero tal vez el Señor quería hacer una evaluación, evaluar a sus discípulos. En el colegio en donde yo estudiaba, cuando querían evaluarme, me ponían problemas. Querían saber cuánto había avanzado, entonces me colocaban un problema. Hay un tren saliendo a 80 millas por hora yendo hacia la ciudad de Nueva York. Entre Greenville y Nueva York, 850 millas. ¿Cuántas horas aproximadamente se demorará? Ese es un problema. Y si puedo desarrollar ese problema, entonces muestro que sí he aprendido, ¿verdad? Es así. Y algunas veces en el área espiritual también los problemas son para resolverlos. Las dificultades son para resolverlas. Por acá están dormidos. A ver. Los problemas son para resolverlos. ¿Se dan cuenta que ellos sí están despiertos? Y ahorita en este momento estamos leyendo que ellos están en problemas. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Usted se imagina? Era un barco de vela. Y la vela normalmente trabaja de que usted levanta la vela y el viento la empuja y usted va feliz. Pero cuando el viento está contrario, quiere decir que usted levanta la vela y el viento viene para acá y se la tumba. Y usted dice, y ahora si tengo un barco de vela, ¿cómo hago para hacer andar este barco de vela? Déjeme decirle que entre los discípulos por lo menos habían 4 expertos en pesca y expertos en embarcación. Pero aún llega un momento en la vida donde aún lo que tú sabes, la fuerza que tú tienes, la habilidad que tú tienes no es suficiente. Dice allí, sigue el siguiente versículo, azotados por el mar. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando. A la 4ª vigilia, o sea, la noche la partían en 4 y dice que casi a la madrugada vino caminando sobre el mar. Y aquí se pone interesante la cosa, porque los discípulos están en la barca porque Jesús los mandó que estuvieran en la barca. ¿Será que Jesús no sabía que había tormenta ese día? Se le dañó su celular del área donde dice weather y no pudo mirar el Señor Jesús que iba a haber una tormenta. ¿Será que el Señor no sabía que iban a haber vientos contrarios? Cuando hay vientos contrarios en nuestra vida, algo el Señor nos quiere enseñar. Cuando vienen completos, ¿sabe? El mundo lo llama buena suerte y mala suerte, pero los hijos de Dios decimos propósito de Dios. ¿Por qué este viento? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor Jesucristo está esperando que sus discípulos saquen lo que saben. Le acabo de dar un problema, por favor resuélvalo. Y si usted no lo resuelve, quiere decir que se raja en la materia que sea. Pero cuando el Señor Jesucristo ve que ellos como que se están rajando, les va mal. Porque dice, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando. ¿Sobre qué? Sobre el mar. Esto es fascinante. Eso es sobrenatural. ¿Se da cuenta que usted no puede volver a Dios algo natural? Usted no puede coger a Dios y encerrarlo en un cuadrito y decir, aquí tengo a Dios y cuando lo necesite lo busco. Él es poderosísimo y no se puede quedar metido en un cuadro, no se puede quedar metido allí. Aquí lo tengo en la billetera y cuando lo necesite lo saco y aquí lo voy a tener. No, esa clase de Dios no es el verdadero Dios. Dios es Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Nos enseñaron a que coger a la estampita y ponerla, y si no me hace lo que yo le digo, lo pongo patas arriba. Ahí está. Y me hace lo que yo le digo. Yo quiero novio, dicen las mujeres. Y lo pongo patas arriba al Dios. ¿No será más bien que Dios te quiere poner patas arriba a ver qué vas a hacer? Ahí se me salió.
Y, y lo más interesante es lo que sigue. Dice allí el 26, dice: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Ay, 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 qué susto. Y dijeron voces de miedo. Qué tremendo. Porque en medio de la dificultad y en medio de la tormenta, algunas veces no podemos diferenciar dónde está el Señor. Es parte de la prueba, es parte de la dificultad. Usted y yo somos discípulos de Cristo. ¿Cuándo usted sabe que es discípulo de Cristo? Cuando Él te evalúe, cuando Él te corrija, cuando Él te dirija. Ah, no, a mí eso sí tampoco, no, yo soy yo y yo hago lo que a mí se me dé la gana. Ah, pero eso sí, Dios me tiene que hacer el milagrito. ¿Y no será más bien que Él quiere trabajar en mi vida, quiere cambiarme, quiere transformarme, quiere sacar de mí lo mejor que hay en mí? ¿No será mejor que Él quiere, aún en medio de la tormenta, enseñarme algo? Hay gente que pasa dificultades y problemas y siempre le echan la culpa a Dios. Y dice: ¿y por qué? Y esta vida tan terrible la que me tocó vivir a mí. Y es que no, yo tan buenecito que soy. Yo que soy un alma caritativa y bella, ¿por qué me pasa esto a mí? En cambio de decir ¿por qué? Deberíamos de preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Estás pasando o pasaste por una dificultad, algo duro? Es porque ahí quería que Dios, que tú te salieras de en medio de la tormenta más fortalecido, creyendo más en el Señor, confiando más en Él. Por acá no me están entendiendo. Cuando pasamos por la tormenta, Él está esperando que desarrolles fe, que creas en Él, que le digas: Señor, no sé, no te veo muy bien, realmente estas olas están muy fuertes, pero yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú tienes el control. Oh, yo lo sé. Esa es. Pero es parte de esto, es normal que haya un momento difícil. Yo no sé cuántos de aquí han pasado por una enfermedad muy difícil. Y eso es una tempestad, es una tormenta. Pero en medio de esto, tal vez el Señor estaba esperando de ti que crecieras, que crecieras. Hay una cosa, y es que de aquí para allá se pone interesante la cosa, porque o tú puedes ser el espectador y ver las cosas desde tu barca, o tú puedes ser, ¿cómo se llama? El protagonista de lo que esté pasando. O espectador o protagonista. ¿Quién decide eso? Usted. Usted decide, usted dice: quiero ser el protagonista. Y eso fue lo que pasó. Sigue diciendo. Y dice allí: pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no teman. Ay, qué lindo cuando el Señor nos habla. Qué lindo cuando no ves muy bien y no sabes, pero Él dice: estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Tal vez hayas pasado por una situación financiera dura, difícil. A mí me pasó. Yo me quebré completamente, perdí hasta la camisa, perdí de todo. Una situación muy complicada. Pero sabe, tuve que pasar por eso para aprender que Dios es mi proveedor, que Él es. ¿Sabe antes cómo era yo? Antes yo creía que yo era yo, que yo soy un pilo para los negocios y yo puedo ganarme el billete y yo hago esto y yo hago lo otro. Yo era muy negociante en Colombia, me gustaba compra, vende, haga lo que sea y todo esto, pero confiaba en mis fuerzas, confiaba en lo que yo pudiera hacer. Pero solo fue venir una tormenta y el Señor quitarme todo, permitir que me quitara todo, y ahí sí quedé así. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Eso lo dijo un profeta muy conocido. Y ahí, en medio de la tormenta, ahí fue cuando empecé a escuchar la voz de Dios y me dijo: yo soy tu proveedor. ¿No tienes plata? No necesitas de plata, necesitas mi bendición, me dijo. Y hasta el día de hoy yo compro todo y sin plata. De verdad.
Yo mi casa la compré y sin plata. Y el que me estaba ayudando a hacerle esto y me decía, ¿de verdad usted no tiene ni un peso ahí? No. Y entonces, pues es que Dios dijo que esa va a ser mi casa y esa va a ser mi casa y es mi casa. ¿Por qué esas situaciones? ¿Por qué alguien puede tener una enfermedad difícil? ¿Por qué alguien puede tener una situación financiera difícil? ¿Por qué alguien puede pasar por una situación de hogar, un divorcio, una separación? Eso es una tormenta. Esos son vientos contrarios. Porque usted no se casa para separarse, usted se casa para vivir una vida alegre y todo, pero de repente vienen vientos contrarios y usted dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿No ha pasado eso? ¿No ha escuchado a gente peleando con Dios? Ahora usted puede tomar la posición de pelear con Dios o una posición de creer en fe que Dios está en medio de la tormenta. No lo veo muy bien, pero lo único que sé es que Él tiene el control. Que esto va a pasar y de aquí el Señor está esperando que yo salga fortalecido, fortalecida. Esto va a pasar, es pasajero. ¿Sabe por qué es pasajero? Porque el Señor no te va a dejar avergonzado. Por supuesto, si crees en Él, si confías en Él. Pero si sigues confiando en tus fuerzas y que sigues pensando que es que eres la última Coca-Cola en el desierto, es difícil. Ahí es el problema, es entender. Dice ahí, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué tremendo, ese versículo me fascina, me gusta. Si eres tú. El hombre estaba metido en la barca. Pedro era uno de los más expertos en la pesca y manejo de embarcaciones. Y es el primero que él dice, no veo muy bien, pero si eres tú y tú estás caminando sobre las aguas, yo también lo puedo. Mande y yo lo hago. Ahí es donde opera el que o tú te puedes quedar como espectador o tú te puedes entrar como protagonista. Dice más adelante en Marcos, que habla del mismo, Marcos capítulo 6, versículo 48. Marcos dice así, es hablando de lo mismo, del mismo momento, y dice, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Eso ya lo habíamos visto. Pero ¿por qué leemos esta parte? Porque aquí pone algo muy interesante, que dice, y quería que adelantárseles. Cualquiera diría, no, pero ¿qué le pasó al Señor? Primero los coge, los mete en la embarcación y tiene allí, y luego quiere seguir derecho. O sea, haga de cuenta, esto es la embarcación y ahí están en problemas y él quiere hacer esto. Ahora, uno se pregunta y dice, entonces ¿era una competencia de que primero llegue? ¿Qué era lo que ahí debía salir de parte de los discípulos? ¿Qué era lo que estaba buscando Dios, el Señor Jesucristo, a través de esta prueba? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba esperando? ¿Por qué él quería seguir de largo y por qué? ¿No le parece raro? Y yo le preguntaba al Señor y decirle, pero ¿por qué quería seguir de largo? Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, es que yo esperaba que ellos me siguieran. Aquí no lo entendieron. Es que él estaba esperando que tan pronto los discípulos lo vieran caminando sobre las aguas, sobre la tormenta, sobre lo que sea, los discípulos dijeran, ahí va el maestro, ahí voy yo, ahí voy yo. Alguien diga amén a eso. Él estaba esperando eso, por eso él dice, quería seguir de largo, diga, adelantárseles, quería pasar de largo.
Era una prueba, recuerden que era una prueba, era un momento donde el Señor Jesucristo estaba evaluando a sus discípulos y estaba allí. Pero ¿por qué esa prueba? ¿Por qué tenía que venir esa dificultad? Porque el mismo Señor Jesucristo ya les había ministrado el poder. El mismo Señor Jesucristo les había hecho milagros y el don de fe debería de estar activo. Ese don de fe, de creer. Fe es ¿qué? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe, mi hermano? Hay gente que ve milagros y todavía no cree. Hay gente que ve que alguien se sanó. Hoy tuvimos un testimonio de sanidad. El Señor sanó la columna de mi hermana. Pero algunas veces lo vemos como que, ay sí, eso fue ahí que el pastor le pasó un billetico y por eso está diciendo. No, es poderoso, es grande. Hay sanidad. Yo quiero ver las manos levantadas de los que han sido sanos por el Señor. Ahí hay una, aquí hay otra, aquí hay. Uy, oiga, vean esto. ¿Qué tal donde el Señor no pusiera su mano? Esto sería un hospital. Pero bendito sea el Señor, conocer el poder de Dios, verlo, sentirlo. Mi hermano, qué tremendo es poder decir, ¿cómo no me vas a hablar de Dios si yo lo he vivido en mi cuerpo? Yo lo he vivido, yo lo he visto, vi la mano de Dios. Entiendo lo que dice usted, pastor. ¿Y qué era lo que estaba tratando de hacer el Señor Jesucristo con los discípulos? Sacar de allá, de lo que tenían ellos. ¿Por qué lo tenían? Porque ya el Señor Jesucristo se lo había dado. A mí me llama la atención cuando el Señor le habla a Pedro y le dice: Pedro, prepárate porque vas a ser zarandeado. Él le avisa. Yo creo firmemente que antes de una tormenta Dios te ha estado preparando. Antes de una dificultad el Señor te ha dado herramientas, te ha dado cosas. No es casualidad que usted esté hoy aquí. Quiero decirle, se lo digo porque el Señor dice que tal vez Dios te está preparando para entrar a una tormenta. El problema es entrar en una tormenta y no saber qué hacer. No saber qué hacer. El problema es no discernir y entender que aún en medio de la tormenta ahí está Cristo Jesús. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Entonces a veces el Señor Jesucristo permite algunas áreas en nuestra vida para ser probados y que de nosotros salga ese hombre, esa mujer de fe, que de nosotros salga ese arrojo, ese deseo de ser el protagonista y no simplemente ser un espectador. ¿Alguien me está entendiendo? O protagonista o espectador. Y ahí estaba. ¿Quién quiere ser protagonista? ¿Quién? Son 12 que están metidos en la barca, pero están tullidos del miedo, del susto. Pero hay uno que dice: si eres tú, manda que yo vaya. Hay uno que dice: Señor, si eres tú y tú estás caminando sobre la tormenta, sobre el agua, sobre los vientos, sobre las olas fuertes, manda que yo vaya. Y fíjese que no es algo condicional. Usted se imagina, la palabra de Dios no dice que Pedro le dijo: a ver, Señor, si usted quita este viento tan bravo que está y aplaca la tormenta de las olas y todo, de pronto yo te sigo. No era condicional. No era condicional. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado: si tú haces, yo hago. Si tú me das, yo te doy. Pero ese es el primer nivel y no es malo, es bueno. Llegar al primer nivel de fe es: Señor, dame que te daré. ¿Y sabe qué pasa? Dios te da. Dios te da. Pero el segundo nivel es decir: Señor, no te quiero condicionar en nada. Solo quiero que des la orden. La orden, ¿qué quieres que yo haga?
El Señor está esperando de ustedes grandes cosas, pero Él está esperando que no estés en el nivel de ayúdame, porque muchas veces nos quedamos en ayúdame, auxíliame, y el Señor de repente los quiere meter en una barca a ustedes y permitir que esa barca se mueva para que tú digas: yo sé que el Señor vive, yo sé que Él es poderoso, voy a caminar sobre la tormenta, voy a caminar. ¿Qué nivel estás? ¿Estás en el de condicional? El que condiciona a Dios: Dios, te voy a seguir, pero sí. O puedes decir: yo puedo ir al otro nivel, te voy a seguir, solo da la orden y yo voy detrás. En ese momento Pedro decide salirse de la barca. Eso es un problema, mi hermano. Está loco Pedro. Lo único que los tenía la situación según el raciocinio era: quédate en la barca, si te vas a salir vas a estar en peligro. Yo te pregunto, ¿quiénes estaban más en peligro? ¿Los que estaban en la barca o los que estaban junto del Señor Jesucristo? Pero el raciocinio dice: no, esto es lo seguro, esto es aquí. La barca se va a voltear, pero me agarro de algo, me agarro de esto estoy allí y de aquí me agarro. Ahí. En este país, hermano, el diablo siempre quiere meternos en que nos agarremos de lo material. Y entonces Dios te bendice y te da, porque Él es fiel. Pero cuando no te da, entonces empiezas a decir: ay, entonces Dios se olvidó de mí. Es que Dios no. Que cuando de repente por alguna situación se pierde algo material, Él está esperando y diciendo: bueno, ¿me sigues amando? ¿Me sigues sirviendo? ¿Me vas a servir? ¿Sigues sirviendo a mi vida? No. Aquí cuando vino la dificultad financiera en los Estados Unidos, dice que muchos millonarios se mataron, se pegaron un tiro, porque sin sus millones no eran nadie, no eran nada. Y Dios quiere bendecirnos, pero en el proceso también quiere escuchar de parte de ti y de mí decir: Señor, yo no me apego a nada. Si tú me lo das, lo voy a disfrutar. Pero yo no soy lo que soy porque tenga un carro. Yo no soy lo que soy porque tenga una casa, porque tenga dólares. Yo no soy lo que soy. Yo soy lo que soy porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Pero en ese momento lo material significa la barca, quedarse agarrado allí. Es lo único que me sostiene. Se está moviendo, se va a hundir, pero yo no me suelto de esta tablita. Pero el reto de Dios es decir: suéltate. Amén. Bueno, hay alguien que quiere que predique, hay otros que dicen: termine, pastor, termine. Y Él está esperando que tú puedas tomar la decisión de decir: bueno, yo confío en este barco, pero más confío en ti. Bueno, si la casa se va a perder, pues yo sé que tú me darás otra. Para ti no hay nada imposible. Bueno, si perdí el carro, bueno, si pasó esto o lo otro, qué sé yo. ¿Cuál es tu barca? Preguntaría: ¿cuál es tu barca? Porque es muy fácil estar en una barca donde no hay vientos, no hay luchas, no hay dificultades, y el Señor Jesucristo pasa y uno le dice: adiós, bye. Ay, yo vi a Jesús. Ay, qué lindo es Jesús. Allá va. Pero el Señor está esperando decir: sé un protagonista. Sé un protagonista. Las dos cosas son complicadas, porque cuando tú decides ser un protagonista, tienes que dejar muchas cosas atrás. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios.
Y Él lo quiere así. Tú le podrías decir al que está a tu lado así, dile así como para despertarlo, dile: sal de la barca. La meta del Señor Jesucristo era que los discípulos salieran de la barca. Ahora mire que en el pasaje no dice: Pedro, espere, voy a calmar los vientos, voy a calmar la tempestad, voy a calmar todo para que tú puedas venir a mí. No, ahí no dice eso. ¿Sabe cuándo se calmó la tormenta? Cuando los dos regresaron a la barca. Y en ese instante se calmó la tormenta. ¿Por qué, si el Señor sabía de la tormenta y también sabía que ellos estaban en medio de la tormenta, por qué no quitó la tormenta? Porque Él esperaba un crecimiento. El problema es cuando nosotros nos acostumbramos a la barca, no crecemos. La barca no nos deja crecer. Significa comodidad, ni significa estar bien. Bueno, yo estoy bien, voy a la iglesia y ahí duermo media hora mientras el pastor ahí habla un poco de carreta y ya, ahí estoy bien. Estoy en mi barca ahí. Desde que mi barca no se mueva, todo está bien. Todo está bien. Pero cuando la barca empieza a moverse, empezamos a pelear. La vida en general determina crecimiento. Todo es crecimiento. Cuando hay vida, crece. Todo crece. Yo soy ¿cómo se llama esto? Mi afición, o lo que es mi hobby, es tener acuarios. Yo soy un acuariófono, algo así es que dicen. Y lo que más me gusta, en este momento tengo un acuario que el Señor me regaló, que lo llaman un acuario de arrecife. Es tener un pequeño pedazo de arrecife metido en tu casa, con todo lo que hay allí. Y estoy luchando para poder levantar, y lo más tremendo para levantar se llama el coral. Para poder que crezca, el coral es vivo, son unas maticas, no son maticas, son seres vivos que empiezan a crecer. Y lo más fascinante para mí es ver crecer. Yo veo las anémonas que están creciendo y wow, yo veo allí un pez que está creciendo y todo crece. Y la vida se constituye de eso, de crecer. La vida no se constituye de trabajar y trabajar. Es parte, porque Dios dice que el que no trabaje, ¿que qué? Que no coma. Entonces sí nos toca trabajar, eso es verdad. Pero la vida no se constituye solo en trabajar. Usted no vino a los Estados Unidos solo a hacer dólares. Por aquí. Usted no vino a los Estados Unidos solo a llenar sus bolsillos de dólares y eso es todo. No, Dios tiene un plan y un propósito, y es que tú crezcas, que te desarrolles en todas las áreas. Pero a veces nos enfocamos en una área, dólares. Y mire, mi hermano, le apuesto que si hago aquí una evaluación, ¿cuántos han trabajado duro? Todos dicen: yo he trabajado duro, me metí part-time, full-time y every time. ¿Y cuántos lograron hacer mucha plata? Porque no es eso. Otra vez le digo, usted no necesita plata, usted necesita la bendición de Dios. La bendición de Dios. Créamelo. Usted va a la casa de un bendecido y usted empieza a mirar y decir: ¿y cómo usted hizo esto? Soy un bendecido de Dios. Claro, si usted quiere chicanear y decir otras cosas como es que yo soy tan bueno en los negocios y es que yo gano mucho. No, digo, les traduzco chicanear a los que no son colombianos. Chicanear es del verbo yo chicaneo, tú chicaneas, nosotros chicaneamos. Es tremendo. Significa como ser creído de algo.
Entonces en Colombia, cuando alguien es creído con algo, se le dice chicanero. Chicanero. Aprendan, eso sale de allí, de árabe mezclado con dígale al que está a su lado, no seas chicanero. Ya pueden llegar a mi tierra, Bogotá, donde los van a entender cuando le diga a alguien chicanero. Entonces, si usted quiere chicanear, usted puede echarse flores a sí mismo y decir es que yo, y es que yo. Pero si usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted dice, esto me lo regaló papá Dios. Esto me lo dio papá Dios. Lo que tengo me lo dio papá Dios. Él es poderoso, Él es grande y Él cuida de sus hijos. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres ser protagonista o quieres simplemente ser un espectador? ¿Quién lo determina? Tú y yo. Que en medio de la tormenta escuches la voz de tu maestro. Hay un escritor muy famoso que escribió acerca de lo que decía, y él dice así: el maestro da la orden y en instantes las aguas endurecen. O sea, solo había una orden de parte del Señor Jesucristo para que él pudiera salir de la barca. Hay otros que están aquí que tal vez quisieran salir de la barca, caminar igual que lo caminó Pedro, pero tal vez está esperando la condición adecuada. Sí, pero si quitas el viento. Sí, pero si quitas la tempestad. Sí, pero si aplacas las olas. Sí, pero. Y muchas veces decidimos servir a Dios, pero condicionalmente. Y al principio yo le digo, eso no es problema, Dios te va a suplir lo que quiera. Y tú le vas a decir, sí Señor, te voy a servir si me das un trabajo. Y el Señor dice, ¡tum! Bueno, te voy a servir, pero ya me diste el trabajo, pero también dame un carro. Y empezamos a negociar con Dios. Pero sabes, Dios es tan poderoso que Él te puede dar lo que quiera. Pero el problema es si puedes subir a otro nivel de fe. Si puedes ir otro escalón más, si no te quedas allí simplemente siendo el espectador, sino que das un paso adelante y dices, si Él lo dijo, yo lo creo. Si el Señor dio la orden, yo voy. Pedro no era el mejor de los discípulos, al contrario, era el más atravesado. Pedro fue el que le bajó la oreja por allá a un soldado romano. Pedro fue el que lo negó. Entonces a veces decimos, sí, los que se salen de la barca son los mejores. No, Pedro era de los peores. De los peores. Pero si había algo en él, era el que él entendía los retos de Dios. Dios te está retando. Dios quiere pasar de largo. Y yo me imagino viendo allá y diciendo, y algunos están allá. Dios te está llamando. El Señor Jesucristo está llamando a que te atrevas a salirte de la barca. A que atreviéndote a salir de la barca empieces a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Pedro se bajó, dio 2, 3 pasos, 4 pasos. Y yo sé lo que usted está pensando y sí, pero se hundió. Sí, se hundió, pero también estaba ahí el Señor Jesucristo para extender su mano. Es importante entender a dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Qué quiere? Es un Dios que te reta, que te dice, cree en mí, porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Cree en mí. Atrévete a bajarte de la barca. Atrévete a dar esos pasos de fe. Atrévete a ir y predicar la palabra del Señor. A veces es, gracias hermano. A veces es difícil. A veces es complicado.
Pero lo cierto es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el proceso. Ahora, ¿a dónde terminamos con todo esto? ¿A dónde vamos con todo esto? Vamos al punto donde ¿qué has recibido de parte de Dios? ¿Has visto milagros? ¿Has visto prodigios? ¿En tu vida ha habido algo? ¿En tu vida has visto la gloria de Dios en tu vida? Entonces Dios está esperando de ti algo. Entonces el Señor dice, ya hay algo sembrado allí. Hay algo que está allí que tiene que salir. Y solo una tormenta la puede sacar. Pero luego la tormenta pasará. Pero tú serás la persona que aprendió a caminar sobre la tormenta. Sobre la tormenta. Ese es otro nivel. Y estoy predicando esto. ¿Por qué lo predica, pastor? ¿Por qué? Porque él me dijo algo así, me lo dijo y lloré cuando él me lo dijo. Quiero que camines sobre la tormenta. Y eso me puso así como el corazón, como a eso. Porque ¿quién no quiere caminar sobre la tormenta? Cualquiera. Pero para poder caminar sobre la tormenta debe de haber ¿qué? Una tormenta. En otras palabras, el Señor me dijo, predica de esto porque va a venir una tormenta para tu vida. Pero si yo estoy a tu lado, pero si yo estoy fuera de la barca, quiero verte caminar. Y yo le dije al Señor, Señor, enséñame. Enséñame. Yo doy un paso y tú me llevas al otro paso. Esto de crecer duele a veces. Crecer duele. Crecer es difícil. A los niños cuando están creciendo le duelen los piecitos, los huesos. Le duele porque está creciendo. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, se va a caer, se va a golpear, se va a raspar, se va de todo. Pero usted sabe, papá y mamá, que si usted no le impulsa que camina, nunca va a caminar. El niño cuando va a caminar, oh mano, estos servidores hoy están chéveres, todos elegantes. Cuando uno crece, duele. ¿Alguien me está entendiendo? Lo cierto es que el Señor, a mí, te estoy hablando por qué estoy predicando esto. El Señor me dijo, sal de la barca. Y el reto es, ¿quieres ser un espectador o quieres ser un protagonista? ¿Sabe qué le dije yo al Señor? Le dije, yo quiero ser ese protagonista. Yo quiero estar al lado tuyo, Señor. Y si me hundo, yo quiero agarrarme fuerte de tu mano para que no. El Señor dice allí, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo. Y hoy se lo digo a alguien especial. No sé a quién, pero el Señor me dijo, dígaselo. Prepárate, viene una tormenta. Pero no es para ahogarte, no es para acabarte, es para sacar lo mejor de ti. Es para sacar lo mejor de ti.
Dice que el Señor extendió su mano, levantó a Pedro y juntos caminaron hacia la barca. Y cuando Pedro entró a la barca y el Señor Jesús entró a la barca, todo cesó, todo quedó tranquilo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Usted dirá, ¿y qué? ¿Y qué de eso, pastor? Yo me imagino a Pedro sentado en la barca con una sonrisita que no se la podía quitar nadie, y hablando para sí mismo diciendo: caminé sobre las aguas, caminé sobre las aguas. Y los otros 11 estaban mirándolo y diciendo: yo también pude haber caminado sobre las aguas, pero me dio miedo, me dio temor. La próxima semana voy a estar hablando del temor. ¿Por qué no salimos de la barca? Por el temor. ¿Por qué no dejamos la mayor cantidad de pecados que hay? Están hechas por el temor. Por el temor. No dejo esto por el temor. No dejo lo otro por el temor. Pero usted y yo sabemos muy bien que si nos dejamos manejar por el temor, nos paraliza. Por eso yo le invito: ore al Señor. Ore al Señor. Cuando a Pedro le dijeron: prepárate porque vas a ser zarandeado, él no sabía lo que iba a pasar, pero Dios se lo advirtió. El Señor me dijo: ¿quieres que la iglesia crezca? ¿Quieres que tus pastores crezcan? Vas a tener que verlos en la tormenta. Sí, Señor. ¿Tú quieres crecer? Prepárate. Prepárate. Perdóneme, mi hermano, pero yo tengo un palpitar así como que no de miedo, no de temor. No. No sé qué va a pasar, pero si Cristo está en medio de la tormenta, yo quiero caminar en ella. Yo quiero caminar en ella. Yo me imagino los demás, los 11 discípulos preguntándole: Pedro, ¿cómo se siente? Pedro, ¿cómo es eso? Eso es lo que preguntan los espectadores. No te quedes preguntando cómo es eso. No te quedes preguntando. Vívelo. Vívelo. Te reto en el nombre del Señor que crezcas, que le creas al Señor de lo imposible, de lo poderoso, que Él, el Señor, te está llamando a las aguas. Ven. Y tú estás allí y estás viendo la embarcación y lo ves a Él. La embarcación y lo ves a Él. Y el Señor te dice: sal de la barca. Proféticamente te digo, vas a tener que soltar cosas. Pero no te preocupes, no se van a perder. Simplemente será un tiempo de crecimiento. ¿Alguien puede recibir esta palabra? ¿Se pudiera poner en pie usted y oramos?
Cuando el Señor Jesucristo le habló a Pedro y le dijo: prepárate porque vas a ser zarandeado, lo que debió de hacer fue meterse Pedro en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. Parece que Pedro no se metió con Dios, y por eso finalmente terminó negándolo y finalmente terminó en unas situaciones difíciles. Hoy te lo digo, prepárate, agárrate de la mano de Dios, cógete muy fuerte. Aprende de Él, espera en Él, confía en Él, que tu confianza está en Él, no en la barca, en Él. Cierra tus ojos y dile al Señor, dile: yo confío en ti, yo confío en ti. Él te está llamando, Él te está llamando.